But he left one final warning. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. Como podéis leer, inicia el documental a partir de la frase, que daba una advertencia final. Luego la entrevistadora le cuenta que le pareció una obra maestra aterradora. Es una novela que provoca miedo porque evidentemente puede hacerse realidad. Once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? Sí. Seguramente Orwell tuvo capacidad para soportar los momentos desagradables. Eso creo que es verdad. Pero su idea de que la novela 1984 es un dibujo del futuro, me temo que en eso está equivocada. No retrata el futuro sino el pasado. La novela la escribió durante el franquismo, y las dictaduras socialistas estaban en su máximo esplendor. No era difícil imaginarse cómo era una dictadura socialista. Y por supuesto tenía pensado durar mucho. Así que en realidad se basan en cosas que ya se planteaban en ese entonces. Y es que las ideas de Carlos Marx han perdurado hasta el día de hoy. I think that allowing for the book being after all a parody, something like 1984 could actually happen. El propio autor te lo dice, es una parodia, y las parodias no son para tomárselo en serio. This is the direction the world is going in at the present time. Por supuesto tenemos que reconocer que sabe predecir el futuro, pero es muy fácil deducir el futuro mirando el presente. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. Bueno, aquí podemos decir que el tío se lo toma un poco a la tremenda. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face. Habla ahora sobre el poder, pero es una imagen muy brutal del propio poder, que siempre existirá como dice. Y bueno, está muy metida en nuestra mente porque nos repiten una y otra vez que el poder es malo. Y bueno, sobre erradicar instintos como dice, lo intentan pero la naturaleza es imposible de erradicar. Enrique siempre habla de vibrar alto, que básicamente es ser positivo, pero Orwell tenía una visión muy pesimista del futuro. Don't let it happen. It depends on you. Esta frasecita me temo que es errónea. Orwell habla a su público, pero lamentablemente no soy yo ni la mayoría de las personas las que pueden evitarlo. Primero porque no estamos seguros de si las predicciones se van a cumplir, y segundo porque no tenemos ese poder que se presume que tenemos, pero eso lo explicará la pastilla roja. Bueno, aquí podemos estar de acuerdo con Enrique, en que la televisión tiene poder de condicionamiento, aunque no se molesta en definir qué es el condicionamiento, pero cuando vemos la televisión no razonamos, simplemente dejamos que salga lo que tenga que salir. A veces nos ponemos a reflexionar sobre el tema, pero por lo general estamos embobados viendo la televisión. Tengamos en cuenta que el propio Orwell dice que le influyó la televisión, así que su obra estaba un poco condicionada y podría ser falsa, aunque no necesariamente. Pero el mensaje que envían tanto Orwell como Enrique es tratar de incitarte a tomar acciones para su causa. Y motivado por eso tratará de ganar adeptos para su causa engañosa. Ya que es de esos que piensa que lo importante es la cantidad de personas en vez de la calidad. Ahora dejaremos hablar a la pastilla roja. Hola a todos, aquí la pastilla roja. Como dijo mi compañero, hoy vamos a revelar la verdad sobre este autor. Primero hablemos de la Sociedad Fabiana. Podéis leer la información en la Wikipedia. La Sociedad Fabiana es un movimiento socialista fundado por el matrimonio Sidney y Beatriz Webb. Recibe su nombre en honor al general romano V Fabio Máximo, famoso por derrotar a Aníbal Barca a través de una serie de guerra de guerrillas. La idea básica de la Sociedad Fabiana es implantar un socialismo progresivo, lo que se podría hoy equiparar al progresismo. El nombre Sociedad Fabiana lo escogieron porque Fabio utilizó la estrategia de hacer pequeñas batallas en puntos débiles estratégicos para derrotar a Aníbal de forma lenta pero segura, en lugar de enfrentar grandes batallas, que es lo habitual en una guerra. Se hicieron pequeñas guerras en puntos débiles.
A diferencia del comunismo de Marx, quien propuso la implantación del socialismo a través de revoluciones violentas, la sociedad fabiana prefiere hacer pequeñas estrategias progresivas de manera lenta y ganar batallas pequeñas pero mortales. Por supuesto se muestran contrarios a los totalitarismos comunistas exaltando la democracia, pintando las dictaduras socialistas como imposición que perjudica al pueblo, y esta sociedad opta por empoderar al pueblo, que en todo caso en eso consiste el socialismo, la dictadura del proletariado. Esta sociedad formó los cimientos del Partido Laborista Británico, al que pertenece y lidera Tony Blair, y aquí es donde Enrique ve la conexión conspiranoica, porque para el conspiranoico todo es una red tejida por la misma araña. Bien, punto cuarto, logro de la supremacía mundial en los próximos 5 años. Pero que tuviese su influencia ideológica en los cimientos no significa que el Partido Laborista sea la sociedad fabiana ni que sean el mismo grupo, uno puede actuar independiente del otro. Por otro lado, los grupos sectarios tienden a crear subiglesias formadas por miembros de la secta. Un ejemplo es la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos, Criminom Narconom. Todos ellos son subiglesias de la Iglesia de la Cienciología. Pueden encontrar en Biblioteca Pleiades un artículo titulado La City de Londres, y la sociedad fabiana que te muestra la conexión que tienen entre ellos con los narizotas, y denuncia el control bancario sionista que tienen en gran parte del mundo. Sin embargo, recordar que estos textos hay que leerlo con cabeza. La sociedad fabiana, aunque cayó en decadencia, sus ideas fueron puestas a prueba durante la Gran Depresión, y ahora tiene un resurgir con las mismas estrategias advertidas por Orwell y Aldous Huxley. Ahora vayamos con el autor George Orwell. Orwell era periodista y ensayista británico. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, quizás tenga parentesco con Tony Blair. Al principio era un crítico del imperialismo británico, pero a posteriori, cuando surgió la revolución bolchevique y entraron en alza las dictaduras de Franco, Hitler y Stalin, Orwell defendió la socialdemocracia, que muchos pensarán al oírlo que por añadir la palabra democracia al socialismo lo hace mejor que si fuera socialismo a secas. Sus dos novelas más conocidas son La rebelión en la granja y 1984. Ambas historias son críticas antitotalitaristas. Rebelión en la granja cuenta a través de metáforas las consecuencias de la revolución bolchevique, donde los zares de Rusia son representados como los humanos propietarios de la granja y los animales de la granja, liderados por los cerdos, se rebelan contra los humanos con la esperanza de una vida mejor. Sin embargo, los cerdos, representando a los despiertos que incitaron a la revolución, sustituyeron a los humanos y se volvieron tan crueles y totalitarios como lo eran ellos, y como no, sustituyeron sus ideas originales por otras que más le convienen. Irónico, ¿verdad? A la vez que hacen negocios con un astuto comerciante representando a los narizotas que estuvieron detrás de la revolución. La norma todos los animales son iguales, pasó a convertirse en todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que otros, al final los animales matan a los cerdos. Su otra obra, 1984, era más directa, una crítica a la dictadura franquista disfrazada como una profecía del futuro. Un obrero inglés que en secreto escribe un diario mientras trata de adaptarse a una dictadura socialista dirigida por su líder supremo apodado el Gran Hermano, quien se inspira en el caudillo Francisco Franco con la cara de Joseph Stalin y el antisemitismo de Adolf Hitler. Entre las estrategias de control social que se mencionan, está la vigilancia por cámaras, el Ministerio de la Verdad que tergiversa o censura palabras, y publica las noticias que más le convienen al partido, minutos de odio donde el pueblo expresa su odio hacia otros partidos globales que consideran disidencia a pesar de que son lo mismo, exponer películas de guerras y violencia, poner en todas las casas pantallas de televisión donde siempre se muestra la cara del Gran Hermano y vigilan tus pasos, una policía del pensamiento y un ministerio del amor donde eres torturado hasta aceptar al Gran Hermano. Y por supuesto su pegadizo concepto de doble pensar y la neolengua. Todo eso sería en la actualidad, el lenguaje inclusivo, internet que vigila todo lo que miras en él, los telediarios que muestran solo las noticias que la cadena sesga, policías que arrestan a los considerados disidentes, incitación al odio hacia los enemigos ideológicos, por ejemplo los hombres para el feminismo, guerras controladas que se hacen los socialistas entre ellos, porque los socialistas se pelean entre ellos por quien tiene la razón, Netflix que registra tus gustos sobre películas, cámaras de vigilancia, y el doble pensar que se trata de disonancia cognitiva. Y por supuesto,
La historia acaba en tragedia con el protagonista siendo torturado en un manicomio. Personalmente, yo no lo considero una obra literaria maestra. ¿Qué? Creo más bien que es algo simplón, con un lenguaje que aparenta complejidad pero es infantil. Para mí es parecido a cuando Netflix estrenó No mires arriba. Una de sus críticas fue que piensa que la gente es tan estúpida que si no le explicas las cosas de forma simple no lo entenderá. Por supuesto podemos encontrar paralelismos con la realidad, sin embargo, esta obra es un ejemplo de efecto Pigmalión. Te lo vendieron como una profecía de futuro para que luego acabe ocurriendo lo que se lee en ese libro. No es una visión del futuro sino una estrategia de profecía autocumplida. Aparte, la novela se publicó en 1949, justo el año que comenzó la Guerra Fría, lo que demuestra que la novela era propaganda antisocialista, porque a Estados Unidos le conviene, pero recordar que es algo que ocurría en las dictaduras socialistas, por eso sabía Orwell lo que iba a pasar porque sabe en qué consiste el socialismo. Esto también ocurre con series como Futurama, que te expone una crítica a nuestra sociedad actual disfrazada de futurismo, pero no es una profecía de futuro sino una exposición del presente. El autor, al ser un socialdemócrata, critica todo lo que ataque a la democracia, pero siguen dando los mismos ideales socialistas de Marx. Ya que el socialismo siempre exalta al pueblo, una dictadura del proletariado lo llaman, la democracia sigue siendo una trampa para justificar un Estado que implanta control social a cambio de ciertos beneficios económicos que exige el mismo pueblo creyendo que los problemas van a solucionarse pero acaba habiendo más y más de esos problemas. La democracia es una trampa del socialismo. La frase que dice Orwell de no dejar que pase esas cosas, es una incitación al pueblo para dar su apoyo a ese mismo socialismo que ilusamente creemos que estamos combatiendo. Esta es una historia que gusta a los teóricos de la conspiración, ya que permite justificar su tan negativa visión del Estado y de todo tipo de autoridad, lo que lleva a enfrentar a una sociedad contra sí mismo. Y en exponiendo la verdad siempre se valdrá del apoyo de sus seguidores mientras ilusamente creemos que podremos vivir en una democracia sin gobierno ni autoridad, pero me temo que es muy difícil que eso pase porque la voluntad de poder es una realidad. Y recordar que todas las ideologías políticas te prometen que viviremos en un mundo mejor para ganar tu voto, y apoyes esa ideología hasta sus últimas consecuencias lleve a donde lleve. Aquí terminamos este vídeo. Se despide la pastilla roja y como siempre digo, no os creáis lo que digo porque puedo estar equivocado, recordar siempre contrastar la información que recibís.